Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias a Dios porque estamos en este lugar y ahí donde usted está, le invito a que pueda unirse para alabar y para bendecir el nombre de Cristo, porque sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? Dios está con nosotros en esta mañana y a pesar de la situación en la que estemos, Dios está con nosotros. Y vamos a alabar a Dios y a declarar que Él es todopoderoso, que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es digno de gloria, digno de honra y digno de alabanza. Vamos a decir que Él es la única razón de nuestra adoración. Él es el motivo por el cual podemos nosotros estar en este lugar para darle gloria. Diga conmigo: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre vamos juntos. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como Él y en esta mañana le alabamos y bendecimos su nombre. Diga conmigo: eres todopoderoso, eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Y en esta mañana te alabamos y te bendecimos, Cristo. Gracias, Señor. Diga conmigo así: porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, tu amor grande. Diga con nosotros: grande eres tú. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor. Una última vez: porque grande eres tú. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Dele un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Él es digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza y de adoración. Y vamos a declarar que Él es poderoso, que Él es un Dios maravilloso, que Él es un Dios grande y bendito. Y vamos a darle gloria, porque Él es poderoso.
Y le invito a que pueda unirse con nosotros para alabar y para bendecir a Dios. Y este canto dice así: Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi Salvador. Conmigo estás, conmigo estás. Tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejará. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Sí, Señor, eres poderoso, Jesús. Y en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Diga conmigo: fiel Salvador, fiel Salvador, eres fuerte y yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda honra te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada te... Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Diga conmigo: Cristo mi refugio, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. En esta mañana te alabamos, Cristo. Levantamos nuestra voz para bendecir tu nombre, para darte gloria a ti, Jesús, porque eres nuestro refugio, porque eres nuestra salvación, Cristo, porque eres el que sustenta nuestra vida y en ti estamos seguros, Señor. Cante conmigo: Cristo mi refugio, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Una vez más: Cristo mi refugio, y Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo,
contigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Eres poderoso, Jesús, y en esta mañana te damos gloria y te damos honra, Cristo. Gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y en esta mañana podemos decir, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este momento, Señor, porque sabemos que eres poderoso y que eres maravilloso, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Diga conmigo así. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar. Llena este lugar. Derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Vamos a decirle, Señor, envía tu poder. Diga conmigo que tu poder descienda hoy. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga
aquí tu voluntad como en el cielo. Diga con nosotros que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Una última vez, que tu poder descienda, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Señor, que venga tu poder a nosotros en este día y que tu presencia, Señor, nos inunde con el fuego del Espíritu Santo. Señor, si puede orar con nosotros y pedir al Espíritu Santo que venga a nuestra vida. Gloria a ti, Jesús, porque pueden suceder milagros con nosotros. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Diga conmigo: cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cante conmigo: mi corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, mi corazón
Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice: porque por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y bueno, en esta mañana la reflexión lleva por nombre fortaleza espiritual. ¿Cuántos ya están cansados de la pandemia? ¿Cuántos ya pueden decir o han escuchado muchos comentarios o quizá la plática entre la familia, entre amigos, entre los mismos hijos, padres, ya estoy cansado de esto? Ya estoy cansado de esta situación, ya quisiera entrar a nuestra vida normal, entrar a nuestro tiempo quizá de trabajo bien o de comunión con las demás personas, con nuestros amigos. En la semana escuchaba un testimonio de un joven que decía que antes de la pandemia se la pasaba en las plazas. Sí, se la pasaba en las plazas y que pues extraña eso, sí, una vida normal. Y bueno, me están haciendo reír. Pero ¿a qué me refiero? De que es posible que ya desde el mes de marzo, sí, estos meses que han transcurrido, ya nos ha cansado el estar en casa, o quizá algunos ya, también vi un video o donde una mamá ve toda la lista de útiles que le mandan en la escuela y con gusto va a comprarla, sí, y hasta le pide y le dice a la maestra: deme más, pídame más material porque se lo voy a comprar con el fin de que sus hijos se vayan a la escuela y que ya no esté en casa con ellos. Es decir, ya llega un punto donde nos cansamos, y donde la expresión de mucha gente es: ya estoy cansado de usar el cubrebocas, ya estoy cansado de siempre estarme lavando con cloro, lavar las cosas con cloro, el gel, ya tienen reseca las manos, o ya tienen, no sé, pero ya están cansados, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de la vida cristiana, pues muchas veces también nos cansamos del agobio que encontramos en nuestro derredor, del agobio que encontramos en nuestro ambiente, porque es pesado quizá, porque quizá nuestra gente cercana va en contra de nuestra fe, en otra creencia o en otra forma de acercarse a Dios, y siempre están tirándonos y siempre están criticando y siempre están diciendo: es que ¿por qué haces eso? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿O por qué hablas de Cristo? Y de tal forma que nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, nos sentimos angustiados, y quizá en algunos de los casos queremos tirar la toalla y ya no queremos seguir adelante. Pero la realidad es que vamos a encontrar en este pasaje algunos principios que nos hablan de por qué es importante fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Por qué es importante? Y además de cómo vamos cuáles son los recursos que en este caso que Dios nos da para fortalecer nuestra vida espiritual. Pero cuando hablamos acerca de fortaleza, lo primero que pensé en esta palabra de fortaleza, pues es en aquellos lugares que tienen una construcción denominada o llamada el fuerte. Yo no sé si en alguna ocasión han visto eso. El fuerte o una fortificación, donde estas construcciones se encuentran principalmente en los puertos o en ciudades importantes o ciudades estratégicas, porque en la antigüedad principalmente las ciudades que eran codiciadas por ciertos gobiernos o ciertos ejércitos o ciertos líderes iban a conquistarlas, pero se encontraban con esta fortificación o esta construcción denominada el fuerte, donde era característico que el propósito de esta construcción era, número uno, proteger el lugar de los ataques enemigos. Tal forma que una vez que fui a Puebla en un recorrido, pasé por el fuerte, nos llevaron al fuerte. Y en algunos otros lugares, porque ahí se desarrollaba en este caso el ataque hacia la ciudad, o era lo primero que se encontraban, de tal forma que cuando hay en los puertos o en los mares, desde los barcos de los enemigos bombardeaban a ese lugar, y ese lugar en cierta forma pues tenía que tener un diseño que permitiera resistencia, que permitiera un asedio prolongado del enemigo.
porque su construcción debía ser la adecuada para resistir el asalto y en este caso el ataque de catapultas en el tiempo que existían o que había, pero después cuando se vino la dinamita o la pólvora tenía que resistir los cañones, tenía que resistir las bombas o cualquier otro ataque que se le diera o que fuera contra ese lugar. Y una de las características sobresalientes de estos lugares es de que lo que le ayudaba a resistir eran sus muros, porque algunos de estos fuertes tenían hasta 3 murallas, algunos otros hasta 5 murallas, ¿sí? Que rodeaban el centro o que rodeaban, en este caso, el lugar donde se resguardaban las personas importantes o la gente así. Y esas murallas, investigaba un poco y en Rusia hay un fuerte que tiene 5 murallas y que de una forma pues eran impasables, ¿sí? Porque la construcción de sus murallas eran tan anchas, ¿sí? Que era difícil penetrarlo, era difícil que los enemigos pudieran entrar al centro o al lugar de donde estaba ese fuerte. Y otro propósito de esas construcciones era que desde la seguridad de la fortificación, pues se atacara al enemigo. Y el ejército, en este caso, el ejército local o el que se encontraba en ese lugar tenía que estar listo para cuando llegara el enemigo, ellos pudieran atacar. Tenían que tener lo suficiente para atacar a los enemigos que estaban fuera del fuerte o en el mar, que estaban con sus barcos. Y lo interesante es que mientras el enemigo se encargaba de atacar las murallas, pues el ejército local era su propósito o él tenía que encargarse de atacar al enemigo. Entonces, esto es interesante porque el enemigo llegaba y tenía que atacar los muros, tenía que derribar las murallas. Entonces al ejército local le daba ventaja para atacar al enemigo, ¿sí? Porque desde la seguridad del fuerte, adentro, desde la protección, entonces ahí porque desde ahí entonces ellos les servía como de una forma de distracción para que el enemigo atacara los muros y el ejército atacara a las tropas invasoras. Entonces, a la comparación, en este caso, de otros lugares que no tenían una fortificación así o que no tenían un fuerte así, pues el enemigo solo llegaba a la comunidad, llegaba al lugar y atacaba, y era fácil vencer a la comunidad, al ejército, al gobierno. Pero mientras estuviese un fuerte o estuviera una fortificación, entonces el enemigo se tardaba más en destruir, se tardaba más en conquistar ese pueblo. De tal forma que eso mismo ocurre en el creyente. Cuando nosotros fortalecemos nuestra vida espiritual, entonces nuestros muros, nuestros cimientos, nuestro fundamento, nuestra protección es muy fuerte. Cuando nos dedicamos a fortalecer nuestra vida, que en este caso que es dependiente del Espíritu Santo, nuestra vida empieza a tomar una fuerza, empieza a tomar una protección que cuando venga Satanás a atacarnos, cuando vengan los enemigos a querernos destruir, a querernos conquistar, entonces el enemigo tiene que centrarse en destruir nuestros muros, en destruir nuestra fortaleza espiritual, y nosotros vamos a encargarnos de atacar, de avanzar, de extender. Ahora, hay una frase que me gustaría que hablara, que la repitiera conmigo, y está en la pantalla, y dice así: Dios quiere que todo creyente viva y se esté fortaleciendo espiritualmente. Otra vez dice: Dios quiere que todo creyente viva y se esté fortaleciendo espiritualmente. Ese es el deseo de Dios. Y dentro de ello vamos a encontrar en la Biblia que Dios nos ha previsto y Dios nos ha provisto de tantas herramientas y de tantas cosas para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida espiritual. Y en este caso, cuando Satanás venga, lo que tenga que atacar son nuestros muros, nuestras murallas, y sea difícil que Él nos venza. Pero cuando analizamos el pasaje de Efesios, el capítulo que leímos o los versículos que leímos de Efesios, vamos a darnos cuenta de que la ciudad de Éfeso tenía algo muy característico. Y es por eso que Pablo le escribe a esta iglesia y describe estos versos o estos párrafos que acabamos de leer. Y encontramos que en la ciudad de Éfeso era muy famosa por su atractivo turístico, pero también era muy famosa por su atractivo religioso.
Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor de ese tiempo. Era uno de sus nombres porque tenía muchos nombres que la hacían famosa y que lo llegaban, en este caso los personajes al describirla a Éfeso querían utilizar nombres impresionantes o asombrosos. Y uno de los nombres que se le da a Éfeso era la primera y la más grande metrópoli de Asia. Sí, al referirse de que era importante su centro, era importante lo que pasaba ahí, de tal forma que algunos mencionan y los historiadores dicen que Éfeso era un lugar de transición, un lugar de paso, pero era importante porque para ir a Roma tenían que pasar precisamente o forzosamente por Éfeso. Y eso lo convertía en algo muy atractivo y además lo que había ahí. Pero vamos a encontrar que Éfeso era el mercado de Asia Menor y por tanto controlaba la riqueza del interior de esa provincia o de ese lugar. Y de tal forma que el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 18 versículo 2 nos da la descripción de realmente cómo era el comercio en Éfeso. ¿Cómo era el comercio en Éfeso? ¿Qué había ahí? Que era una ciudad que se conocía como el tesoro de Asia, también se le conocía, y alguien también la llamó la feria de las vanidades de Asia Menor, porque era tanto el lujo, era tanto lo que había ahí de asombro, de riqueza, de comercio, que encontraban la mayor parte que se requería, ahí la encontraban. Pero también Éfeso era donde se instalaba el tribunal del gobernador romano, y que él venía de vez en cuando a juzgar los casos importantes en los días señalados. Venía en este caso de la corte real romana, venían a Éfeso a instalarse, a instalar la corte y ahí juzgaban. Entonces eso lo hacía importante. También Éfeso era el lugar donde se celebraban los juegos, en este caso se les denominaban los juegos panjónicos o los juegos como olímpicos, pero de ese entonces, que todo el país venía a presenciar las competencias, a presenciar estos juegos. También encontramos que Éfeso era el refugio de los criminales, porque dentro de Éfeso había un templo denominado, o el templo de Diana, donde tenía derecho o tenía un asilo, y es decir que cualquier criminal que llegaba al área alrededor del templo, que estaba siendo perseguido por la justicia, y cualquier tipo de criminal, sea un criminal pesado, fuerte o uno sencillo, pero él, si llegaba a las afueras del templo, él podía refugiarse y ahí tenía protección, nadie podía tocarlo. Entonces Éfeso en realidad se convirtió o era el hogar de los criminales del mundo antiguo. ¿Sí? Ahí vivían o ahí se residían las personas, los criminales, los mafiosos, los que mataban, los violadores, los traficantes, los más pesados, ahí vivían y ahí se concentraban. También Éfeso era el centro de superstición pagana, porque era famoso por los amuletos que se conocían o que se vendían, y que estos amuletos se les denominaban o se les conocía como las fórmulas efesias, que garantizaban la seguridad, en este caso como estampitas, que venían a este lugar de diversas partes del mundo conocido, y ellos compraban porque esas estampitas les aseguraban los viajes, en este caso para que pudieran, les garantizaba la seguridad de un viaje, les garantizaba tener hijos a las personas estériles, éxito en el amor, éxito en los negocios, y había personas que venían de muy lejos para comprar esos pergaminos mágicos que luego llevaban como amuletos. ¿Sí? Era famoso por eso, porque la gente venía y decía, me está yendo muy mal en el amor, entonces voy a Éfeso y me compro una estampita y seguro que me va a ir bien. Pero también, y lo más fuerte de Éfeso y la mayor gloria de esta ciudad, era el templo a Artemisa, que los romanos la llamaban Diana, y que este templo era una de las 7 maravillas del mundo. Y al ser una de las 7 maravillas del mundo, entonces imagínense cuánta gente venía, cuánta gente iba a visitar a ese templo, y tenía 127 pilares y cada uno era un regalo de un rey, y que estos pilares eran de mármol y 37 de ellos estaban adornados de oro, y además tenía un altar mayor donde había sido esculpido por un famoso escultor griego llamado Praxíteles. Entonces era tan famosa Éfeso. Pero ¿a qué voy? De que
al tener todo ese atractivo turístico, al tener todo ese atractivo religioso, eso era una influencia para la vida espiritual de los creyentes. Eso causaba de alguna forma que los creyentes estuvieran siendo influenciados, estuvieran siendo atacados por todo ese ambiente. Y de tal forma que no estamos ajenos, en este caso a los que vivimos en esta ciudad, no estamos ajenos a este contexto, a esa vida, porque estamos rodeados de una forma de vida que está atacando al cristianismo, al saber que otra fe es mayor o que otra religión es mayor que el cristianismo, y las prácticas que se hacen de una forma atacan o atentan contra el cristianismo. Pero cuando hablamos cerca de Éfeso, encontramos de que sería difícil imaginar a Éfeso, ¿sí?, como un lugar no tan prometedor para sembrar la semilla y para que ésta pudiera crecer, la semilla del evangelio. Y sin embargo vamos a encontrar que en la ciudad de Éfeso es donde la iglesia primitiva tuvo algunos de sus mayores triunfos, y especialmente el apóstol Pablo, donde fortaleció la iglesia de Éfeso. Y la descripción del libro de los Hechos es de que él pasó por lo menos 3 años en la ciudad de Éfeso predicando, enseñando, consolidando a la iglesia. Y cuando él escribe esta carta, que seguro es antes de que él estuvo ahí, cuando él escribe esta carta, él les da este enunciado y dice así, versículo 10 en adelante, Efesios capítulo 6, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estén firmes. El apóstol Pablo lo que está tratando de decir, y los versículos que van a seguir del versículo 14 en adelante, que es la descripción de la armadura del creyente, está hablando de que es necesario que ellos se vistan y que ellos fortalezcan su vida espiritual. Que ellos, en medio de la situación que están viviendo, en medio del ambiente espiritual tan fuerte, tan pesado, y que está influenciando la vida de muchos creyentes para que se venga abajo, el apóstol Pablo describe: tomen la armadura de Dios. Tomen todos los recursos que Dios les ha dado para que puedan resistir el día malo, y habiendo acabado todo y habiendo aún teniendo los ataques más fuertes de Satanás, ustedes puedan permanecer. Y es ahí donde vamos a encontrar cómo nosotros como creyentes podemos fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Y hablaré de 3 principios o de 3 cosas que encontramos en el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios. Y la primera de ellas es de que fortalecemos nuestra vida espiritual echando mano de los recursos divinos. ¿Sigamos bien? Echando mano de los recursos divinos. Y el apóstol Pablo dice: tomad toda la armadura de Dios. Y dentro de esa armadura vamos a encontrar la descripción de por lo menos 7 recursos que el apóstol Pablo habla, de los cuales nosotros podemos echar mano de esa armadura. Pero cada vez que la iglesia, en este caso, echa mano de los recursos divinos, está mostrando y está anunciando lo grande que es Dios. Dios ya puso delante de los creyentes, Dios ya puso delante de la iglesia los recursos por los cuales nosotros necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual. Y cada vez que la iglesia echa mano de esos recursos, entonces está mostrando y está anunciando lo grande que es Dios. También cada vez que la iglesia echa mano de los recursos divinos, está anunciando que Dios está obrando en ellos, que Dios está presente en la iglesia, que en este caso la iglesia no camina en soledad, que la iglesia no está olvidada ni está abandonada, sino que ha sido provisto, en este caso, los recursos, el armamento necesario, y que es un armamento completo y adecuado para nuestra defensa, pero también para que el creyente pueda fortalecer su vida espiritual. También cada vez que la iglesia echa mano de los recursos divinos, da a conocer para qué fue formada la iglesia. Y dentro de uno de los propósitos por lo cual fue la iglesia, es para que madure,
en el transcurso de vida que puedan tener los miembros de la iglesia es para que ellos puedan madurar en la fe, para que puedan madurar en su vida espiritual. Y en este caso, la iglesia tampoco o no es un simple grupo social, sino que es un ejército de combate en el cual Dios formó, en este caso Cristo estableció la iglesia. Y 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: no, ni luchamos con las armas de este mundo. Dice, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, en este caso las acusaciones. Y Pablo está hablando y diciendo, realmente la iglesia es como un ejército que está luchando con el poder y que está usando el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, lo que se le presente. Y en este caso son los recursos que Dios le ha dado a la iglesia. Y también cuando echamos mano de los recursos divinos, pues es seguro que se va a seguir extendiendo el reino de Dios. Porque no es con fuerza, dice la Biblia, porque no es con ejército, no es con espada, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Es con lo que Dios nos ha entregado para echar mano, para seguir avanzando. Y también cuando echamos mano de los recursos divinos, pues estamos caminando y estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual. Estamos utilizando los recursos que Dios nos ha hablado y lo que Pablo describe en el libro de Efesios, y que esto nos sirve como una fortificación, nos sirve como un fuerte que hablamos al principio. Porque esto nos ayuda, en este caso, a proteger nuestra vida de los ataques del enemigo. Pero también nos da, desde esa seguridad, desde esa protección, nos ayuda a atacar al enemigo, nos ayuda a avanzar, a sobreponernos a cualquier circunstancia. Y dentro de estos recursos encontramos, número 1, la verdad. Del versículo 14 en adelante empieza a describir todos estos recursos que Dios ha dado a la iglesia y que se conocen como la armadura del creyente. Pero dentro de estos recursos está la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Y cuando hablamos acerca de la verdad, que es un recurso que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra vida espiritual, para tener fortaleza espiritual, encontramos que es un recurso que protege contra cualquier mentira o cualquier engaño que el diablo o el enemigo intente usar en contra del creyente. Es decir, la verdad, ¿y qué es la verdad? Es el mensaje que Dios nos ha dado. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros echamos mano de esos recursos, entonces estamos protegiéndonos de cualquier mentira, de cualquier engaño. Y la realidad es que hoy en día en nuestro entorno hay mucha mentira, hay mucha calumnia, hay mucha difamación en nuestro entorno. Y que todo eso atenta contra la fe, atenta con la vida espiritual del creyente. Pero si el creyente utiliza la verdad, entonces se está protegiendo contra cualquier mentira. Cuando hablamos acerca de la justicia, encontramos que la justicia de Dios en Cristo protege al cristiano al haberlo justificado de sus pecados, y ya no hay más condenación contra el creyente. Porque en este caso la justicia, cuando la hacemos parte de nosotros, cuando echamos mano de ese recurso, aunque venga el calumniador, aunque vengan las acusaciones, aunque venga en este caso la declaración en contra del creyente, la justicia es la defensa del creyente para decir: yo soy justo delante de Dios. Él me ha declarado justo y no hay nada que pueda condenarnos, porque la justicia de Dios cubre y protege las áreas de la vida, en este caso la vida espiritual del creyente. Cuando hablamos acerca del recurso del evangelio que se nos ha dado, en este caso el mensaje de redención es un recurso para fortalecer nuestra vida espiritual, porque los principios que contiene el evangelio realmente nos ayudan a crecer. Nos ayudan a tener fortaleza, nos ayudan a no vivir en debilidad, sino a tener fortaleza. Cuando hablamos acerca de la fe como recurso, sirve al creyente cuando arrecia la batalla, cuando el enemigo comienza a asaltar con armas destructivas. La fe es una confianza absoluta en Cristo, en Dios, en que Él es su proveedor, en que Él es su sustentador. Y aunque el enemigo venga a asaltar con gran ferocidad, con gran ímpetu para derribar nuestra fe, entonces la fe como recurso nos ayuda a sostenernos de la mano de Dios. Cuando hablamos acerca de la salvación como recurso, es confiar en la gracia salvadora de Cristo y no dudar de lo que Él ha hecho.
Y el que duda de la salvación, de su salvación, se siente incierto de ella, será como un soldado que no lleva su casco, porque Pablo lo presenta como el casco, la salvación, ¿sí? La salvación de la paz. Y expuesto, este soldado está expuesto a los golpes que el diablo le da. Y la salvación que tiene el creyente en Cristo es una protección que puede resistir los golpes de duda, de incertidumbre, de cualquier ataque que el enemigo tiene. Cuando hablamos acerca del recurso de la palabra de Dios, que también se nos ha dado, que Dios nos ha entregado para que echemos mano de él, para fortalecer nuestra vida espiritual, encontramos que en este caso la Biblia, la palabra de Dios en las manos del creyente, es el arma que el Espíritu le ha dado para usarla, para que como una espada filosa esté atacando y pueda, en este caso, vencer a la obra de Satanás. Y la Biblia es un arma que necesita el cristiano, que necesita la iglesia para hacer correr a Satanás, para vencer a Satanás, a sus huestes. Y la verdad es que no necesitamos otro libro, no necesitamos argumentos humanos, no necesitamos ideas brillantes para creer en ellas. Solamente necesitamos la palabra de Dios, la Biblia, para confiar, para que nuestra fe, para que nuestra vida espiritual pueda fortalecerse. Y no podemos dejar de lado el recurso de la oración. Realmente la oración nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual. Cuando hablamos acerca de oración, pues es estar conectados con Dios, con nuestras palabras, es dedicar el tiempo para poder hablar con Dios, para poder comunicarnos con Él. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra vida espiritual? Según Pablo en el versículo 13 es resistiendo los ataques de Satanás. Y la frase del versículo es para que puedan resistir el día malo. Fortalezcanse, dice, hagan que su vida espiritual sea fuerte para que puedan resistir, en este caso, el día malo. Y en este caso, la resistencia que nosotros tenemos a los ataques de Satanás nos ayuda a fortalecer todo el tiempo, todo el día nuestra vida espiritual. Y la verdad es que con todos los recursos divinos que tenemos, pues tenemos la capacidad para resistir a Satanás. Es decir, todo lo que hablé, los 7 recursos que Pablo describe en Efesios, son suficientes para poder resistir a Satanás. Y en este caso, pues que vamos a resistir el día malo que describe el versículo, pero también los dardos de Satanás. Y cuando hablamos acerca de los dardos de Satanás, pues viene generalmente, y los ataques de Satanás vienen generalmente por el desánimo, por la confusión, por la depresión, por la pérdida de visión, por la desorientación, por el aislamiento o la soledad, la desesperación y muchas otras cosas que pueden ser como ataques de Satanás, que van a llevarnos o que están siendo dirigidos al creyente para que su vida espiritual venga abajo. Pero cuando realmente resistimos y cuando realmente tenemos resistencia a los ataques de Satanás, entonces nuestra fe, nuestra vida espiritual empieza a crecer, porque son ataques, en este caso, a nuestra mente, a nuestro espíritu, para desestabilizarnos o para que podamos caer o venir abajo. Y Santiago 4:7 dice así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahora, pero ¿qué concepto tenemos o qué significado tenemos de resistencia? Y la verdad, muchas de las veces o la mayoría de las veces se ha usado la definición de resistencia como tolerar, como aguantar o como sufrir. Es decir, que si Satanás nos está atacando es cubrirnos y sufrir lo que él está haciendo contra nosotros. Y en realidad, dentro del contexto de la Biblia, la palabra resistencia tiene otro significado. Sí, porque la resistencia en este caso puede ser una maniobra defensiva de nuestra parte, pero también puede ser contrarrestar lo que Satanás está haciendo. Además que también puede ser confrontar, y confrontar es mantener una actitud de oposición ante un problema, ante una situación difícil, ante un ataque. Pero también es el de confrontar, es luchar y actuar de acuerdo con lo que se nos está, en este caso, que nos está llegando el ataque. No solamente es protegernos de lo que Satanás está haciendo, de los ataques de Satanás, sino es
Contrarrestar es luchar, es actuar de acuerdo. Y si Él merece que nosotros estemos peleando, es pelear contra los ataques de Satanás. Eso es la resistencia. Y hablando acerca de la resistencia para fortalecer la vida espiritual, es de que vamos a hacer todo lo posible para soportar en esta forma los ataques de Satanás, pero también para atacar, para que nuestra vida espiritual no venga abajo. Y eso es resistir a los ataques de Satanás. Y número 3, podemos fortalecer nuestra vida espiritual cuando permanecemos en Cristo. Y la última parte del versículo dice, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Estar firmes, porque Pablo en este caso, la frase estar firme significa permanecer. La frase estar firme significa no quitarse del lugar donde se ha posicionado esa persona. Es decir que si el creyente está parado en Cristo, que es su roca, en Cristo, que es el fundamento de su fe, en Cristo, que es el fundamento de su vida espiritual, Pablo dice, no se muevan de ahí. Estén firmes ahí. Que nadie pueda quitarlos de ese lugar, sino por decisión propia, ustedes estén firmes, ustedes estén posicionados en ese lugar. También la palabra o la frase estar firme nos habla de perseverar, en este caso perseverancia hasta el fin. De que vengan los ataques, de que vengan las situaciones adversas para destruirnos, pero es hasta que pasen los días, los meses, los años, estar ahí. Y la verdad es que en este caso muchos creyentes han retrocedido. Muchos creyentes se han movido de la posición donde Cristo los puso, de la posición que Cristo los ha puesto. Y en este caso, como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, muchos se han salido de esa posición. Y la verdad es que su vida espiritual ha venido abajo. Su fortaleza espiritual está por los suelos. Realmente no tienen una vida espiritual. También cuando hablamos acerca de estar firmes, pues se refiere o significa tener fidelidad a lo que es Dios, a lo que es su evangelio, a lo que es su iglesia, a lo que es los principios bíblicos, a lo que corresponde a Dios. Hablamos acerca de que es también lealtad hasta el fin. Y yo no sé cuántos tienen amistades que han sido desde la secundaria, desde la prepa o desde algún trabajo muy lejano. Han tenido lealtad a esa amistad. Y por más que vengan quizá calumnias o difamaciones o que entren chismes a esa amistad, se sobreponen a esa amistad y siguen siendo leales a ese amigo. Nuestra vida espiritual solamente se fortalece cuando somos leales a Dios. Cuando estamos apegados a Dios, y en este caso cuando tenemos obediencia, cuando somos íntegros a Dios hasta el final. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra vida espiritual? Con 3 cosas, según lo explica Pablo. Lo primero es echando mano de los recursos divinos. Lo segundo es resistiendo los ataques de Satanás. Y número 3, permanecer en Cristo siempre. Siempre, siempre. Permanecer con Cristo. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir este mensaje, y mi oración es de que este mensaje pueda entrar en tu corazón y pueda provocar por medio del Espíritu Santo y por la palabra de Dios una transformación en tu vida. Y mi deseo y mis oraciones es de que en este tiempo de pandemia fortalezcas tu vida espiritual, aun si en algún momento te has alejado del camino del Evangelio o has roto tu relación con Cristo. Mi deseo y mi oración es de que fortalezcas y vuelvas a Cristo, vuelvas al Evangelio y afirmes tu corazón y fortalezcas tu vida espiritual. Y si estás pasando por alguna necesidad, por algún problema, me gustaría hacer una oración por ti, porque sé que nuestro Dios escucha la oración de aquellos que le aman, y también Él está presto para responder a nuestras oraciones. Si te unes conmigo, podemos orar. Padre, en esta mañana te alabamos y te bendecimos por este tiempo, Señor, de mensaje que creemos y oramos para que pueda ser penetrante, Dios, a la vida del corazón de quien lo escuchan, de quien lo ven, y que también pueda desafiarnos, Dios, a levantarnos, a tener el ánimo como iglesia,
como creyentes para poder seguir en el Evangelio, para poder perseverar, para poder resistir, para utilizar los recursos que tú nos has dado como iglesia, como creyentes, para sobreponernos a cualquier adversidad. Bendice a cada persona que escuche este mensaje y a ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga y te invitamos a que sigas las transmisiones de la iglesia. Es los martes, los jueves, y que puedas unirte y puedas compartir aún esa transmisión. Bendiciones.